Y estamos de regreso para contarles respecto a el Foro Nacional de Educación Artística. ¿Qué educación artística queremos para Chile? Es la pregunta que se hace esta organización con más de 120 representantes del sector de la cultura y la educación que fueron convocados por la Oficina de UNESCO en Chile en el contexto de este Foro Nacional de Educación Artística y que va a tener entonces el trabajo de responder esta pregunta para tener más información respecto a quiénes son, quienes están integrando este foro, cuáles son sus objetivos, qué esperan sacar de ahí. Estamos con Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile. Nicolás, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación. Un placer estar aquí en la Radio Universidad de Chile nuevamente. Bueno, para nosotros es un placer siempre colaborar con UNESCO y contar lo que ustedes están haciendo, y más para un tema que es tan sentido, particularmente para este programa, como es la mezcla entre cultura y educación, básicamente, que es el corazón de este semáforo y, por supuesto, vocación de Radio Universidad de Chile. Contemos primero por la iniciativa, ¿no? Porque a UNESCO se le ocurre armar este foro y luego vamos a quiénes son estas 120 personas que están participando de él. A ver, varias cosas. Primero, como en términos de antecedentes, lo cierto es que la UNESCO convoca a todos los países miembros de nuestra organización a celebrar la educación artística a nivel internacional en una semana de la educación artística, que generalmente es la tercera semana de mayo, ¿ya? Esta conmemoración o esta celebración empieza a ocurrir ya desde el 2011 hasta la actualidad a nivel global, y Chile fue uno de los primeros países que asumieron este desafío y ya el 2012 comenzó a celebrar la Semana de la Educación Artística. Con la llegada de la pandemia, una de las primeras cuestiones que ocurre a nivel nacional primero fue la necesidad de extender esta semana ya no a un hito específico, un hito presencial, ¿cierto? Un hito nacional específico, sino más bien extenderlo en lógica de proceso y sobre todo también atendiendo no solamente a los impactos que la pandemia tuvo sobre el sector de la cultura y la educación, sino que al mismo tiempo también acoplarse a las lógicas artísticas contemporáneas, que son más bien de proceso, son más bien de práctica cultural, más que centrada en la creación de una obra en específico, ¿no? Pero al mismo tiempo también a nivel global, la pandemia como organización en la UNESCO significó también un ejercicio de reflexión. Y ese ejercicio de reflexión finalmente terminó en una hoja de ruta entre educación y cultura, en dos sectores que forman parte y son corazón de la UNESCO, y que honestamente, si bien en repetidas ocasiones uno señala que son agendas siempre intersectoriales, interconectadas, que no podemos pensar la educación sin la cultura y la cultura sin la educación, la verdad es que no solamente en este país, sino que digamos, en la mayoría de las institucionalidades culturales del mundo, la conversación entre los sectores de educación y cultura es más bien separada, trabajamos en silo, como se dice, como si fuesen compartimentos estancos. Entonces, de ahí surge la necesidad a nivel global de fomentar la sinergia, la coordinación y la coherencia entre estos diferentes sectores, es decir, entre, por un lado, los ministerios, entre un Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, al interior de la propia UNESCO, entre los sectores de educación y cultura, al interior entre las escuelas, por ejemplo, la educación formal y la educación no formal brindada por los espacios culturales. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros proponemos al país a reflexionar sobre el futuro de la educación artística, sobre el futuro de la vinculación entre educación y arte o entre educación y cultura, pero ya no da a partir de los expertos, no a partir de los tomadores de decisión, no a partir de los formuladores de política pública, sino más bien a partir de los agentes artísticos, culturales y educativos que están en los territorios. Ese es el objetivo principal. Ahora, perdón que te interrumpa ahí, Nicolás, y hay algo que me parece que podría explicar, te lo lanzo más bien como hipótesis, ¿no? Este abismo que puede existir de repente entre los mundos de educación y cultura, ¿cierto? Y creación artística, porque efectivamente hay mucha gente, incluso entre nuestras autoridades, que piensan que educación artística tiene que ver con preparar para la creación, o sea, para que niños y niñas se transformen en artistas, ¿no? Sin considerar que hay un montón de estudios internacionales y un montón de experiencias también en nuestro país que demuestra que cuando se entrena o se les da acceso a las niñas a tener experiencias artísticas en el contexto de su educación, se empiezan a desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver con la vida, no necesariamente con llegar a ser actor, actriz, compositor, músico, pintor, etcétera, sino con tener, por ejemplo, capacidad de trabajar en equipo, resiliencia, manejo de la frustración, creatividad, flexibilidad, por dar algunos, ¿no?
Bueno, justamente, a ver, varias cosas. Primero, tomando el último punto que tú acabas de señalar. Efectivamente, la vocación artística, cuando nosotros brindamos una vocación artística de calidad, pertinente, transformativa, que busque transformar la vida de las personas, nosotros nos vamos a encontrar que primero, como tú bien dijiste, se refuerzan los objetivos, en los ámbitos de aprendizaje socioemocional, ¿sí? Las habilidades blandas, como que tú has mencionado, pero ojo, no solamente eso, ¿ah? Y esto ya la evidencia lo está señalando, es que también hay una incidencia directa en el rendimiento en matemática, en el rendimiento en ciencias y en el rendimiento en lenguaje, es decir, en los tres dominios preponderantes de la evaluación de la calidad, como se ha sostenido largamente en la literatura sobre mediciones, sobre calidad, etc. Primera cosa, si bien nosotros con la agenda de educación artística no buscamos reforzar los parámetros de medición de calidad estandarizados, muy por el contrario, la UNESCO está promoviendo cada vez más evaluaciones formativas y no pruebas estandarizadas para medir la calidad. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que constatar que la educación artística ayuda a que los estudiantes y las estudiantes tengan mejores puntajes en esas pruebas de matemática, de lenguaje y de ciencias. ¿Ya? Entonces, primero, no solamente habilidades socioemocionales, no solamente un aprendizaje socioemocional, también un aprendizaje cognitivo, ¿no? Y no solamente cognitivo, quiero enfatizar, también, como tú bien dijiste, habilidades para la vida, conocimientos para la vida, y en ese sentido también la transformación de tus prácticas, de tus conductas para relacionarte con los otros, contigo mismo y el mundo. En ese sentido también la educación artística afecta el aprendizaje ya no cognitivo, ya no socioemocional, sino también conductual, vamos a decir, es decir, cambia las conductas de las personas para tener un mundo más sostenible y una ciudadanía crítica, responsable y activa con el cambio social. Dicho eso, ¿es solamente la educación artística para los estudiantes y las estudiantes de nuestros establecimientos educacionales, por ejemplo? No. La educación artística y cultural tiene que ver desde la formación de los públicos, que acceden a diferentes ámbitos del quehacer cultural o de la vida cultural de un país. Por ejemplo, el caso de los museos, esto es muy emblemático. Nosotros tenemos museos gratuitos y esa política lo que significó fue una mayor participación de los públicos en la vida cultural a través de los museos, pero básicamente de quienes están mejor formados. Y en ese sentido fortaleció y profundizó ciertas brechas. El fortalecimiento de la educación artística permitiría disminuir esa brecha para que así los públicos en condiciones de vulnerabilidad o de escasos recursos o que estamos dejando atrás en el proceso de desarrollo, nosotros podamos incorporarlo a la vida cultural a través de su fortalecimiento de capacidades como públicos, que sepan apreciar lo que encuentran en los museos. Pero no solamente formar entonces estudiantes públicos, también formar trabajadores de la cultura, creadores, como tú decías, y no solamente creadores artísticos y cultores también, sino que al mismo tiempo mediadores culturales y otros agentes del mundo cultural y educativo que tienen posiciones de toma de decisiones y de formulación de política, no solamente en los gobiernos, estamos pensando en las escuelas, en los museos, en los centros culturales, en los festivales artísticos y culturales, etcétera. Bueno, ahí hay entonces un universo, ¿no? Un ecosistema, diríamos, bastante amplio. Y ahí vuelvo entonces a la pregunta que tú un poco nos insinuabas su respuesta hace unos momentos, ¿no? Estos son 120 representantes del sector de la cultura y la educación que fueron convocados entonces por la UNESCO en Chile para este Foro Nacional de Educación Artística. Y es bien fascinante porque de estos, solo 30 son de la región metropolitana. Hay 4 de Arica para Pararicota, 3 de Tarapacá, 5 de Antofagasta, 4 de Atacama, 5 de Coquimbo, 10 de Valparaíso, 4 de O'Higgins, 6 de Biobío, 3 de Maule, 3 de Ñuble, 9 de Los Ríos, 3 de la Araucanía, 10 de Los Lagos, 6 de Aysén y 2 de Magallanes. 80 de estos representantes son mujeres, 40 son hombres y representan áreas como estudiantes de escuelas y universidades, profesoras y profesores, educadoras y educadores, funcionarios y funcionarias públicas, también gestoras y gestores culturales. Me encanta que hay gestores y gestoras, pero hay la mitad que estudiantes, que se está escuchando mucho a los estudiantes, directivos y equipos de gestión, artistas también, investigadores, sostenedores de establecimientos educacionales. Contemos un poco respecto a esa conformación de este foro. Sí, bueno, tú mencionaste el listado completo, digamos, de perfiles que nosotros hemos convocado a este espacio. Primero, ¿no? Este es un espacio de reflexión.
La UNESCO como organización internacional promueve este tipo de espacios de reflexión llamados foros en diferentes niveles y sobre diferentes temáticas. Y en este sentido, el Foro Nacional de la Educación Artística insisto, es un proceso de reflexión, no solamente un hito. Este proceso ya comenzó, digamos, en julio, va a terminar formalmente el proceso de reflexión y conversación en octubre, y luego vendrá una fase ya de análisis de todos esos discursos, esos datos que se levantaron, esa información, esos relatos, esas impresiones, y finalmente vamos a sintetizarlas en un documento de política pública que entregue un conjunto de propuestas ya a los tomadores de decisiones, insisto, no solamente en el gobierno, sino en otros espacios importantes para fomentar la educación artística. Y ahora voy a tu pregunta de manera directa. ¿Cómo nosotros seleccionamos y realizamos esta curatoría? Evidentemente, el primer criterio que nosotros tenemos que incorporar, y es el criterio con el cual nuestra organización está comprometida, es con el principio de la equidad de género. Y en ese sentido, evidentemente, hubo una prioridad a incorporar y poner en valor la participación femenina en el sector cultural y educativo. Y esto primero se debe al criterio que nosotros hemos identificado para seleccionar a las y los invitados, pero al mismo tiempo también es una manera de constatar la fuerte feminización del sector educativo y cultural, que no podemos dejar de lado. Cuando nosotros decimos que con la pandemia hemos retrocedido 10 años en la participación femenina en el mundo laboral, justamente también estamos poniendo el énfasis en el sector educativo y en el sector cultural, donde tenemos los impactos más severos de esta crisis, ¿no? Pero no solamente la equidad de género ha sido importante, efectivamente la distribución territorial de los participantes y las participantes es un elemento clave. Sabemos que gran parte de los tomadores de decisiones, de las organizaciones o de los agentes artísticos y culturales que tienen capacidad de incidencia en esta toma de decisiones y en la formulación de políticas se encuentran en la región metropolitana. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande en contar con la participación de agentes de los territorios, de las comunidades que usualmente son marginados o invisibilizados, vamos a decir, de este tipo de procesos de reflexión y sobre todo de elaboración finalmente de propuestas. En ese sentido, nosotros hemos dado prioridad a los territorios que están fuera de la región metropolitana. Eso ha implicado un conjunto de críticas. Hay una gran parte de los agentes que están en el territorio de la región metropolitana que se preguntan por qué nosotros no fuimos invitados si hemos sido relevantes a lo largo de toda la historia de la educación artística. Y es justamente porque nosotros hemos tratado de dar prioridad a aquellos agentes que no han participado en este proceso de reflexión en los últimos 10 años de Semana de la Educación Artística. Entonces, si bien eso puede traer costos en no incorporar algunos agentes relevantes del mundo artístico y cultural y relacionados a la educación artística, hemos tomado una decisión de poder incorporar esas voces que han quedado fuera y han quedado atrás de este tipo de agendas, ¿no? Y que no han sido escuchadas hasta ahora, porque quizás están pasando cosas fantásticas y de las que no tenemos idea. Y sí, sobre todo, si bien este no es un espacio de toma de decisiones, porque aquí no estamos formulando la política de educación artística a nivel nacional, sí es un espacio de reflexión en el cual se encuentran diferentes actores y agentes y actrices que no, en otros momentos no se habían encontrado. Y eso es sumamente relevante. Y es relevante por lo siguiente, en la primera fase del foro apela a tu memoria emotiva, apela a tu historia biográfica, a tu historia de vida y a la importancia de la vocación artística en tu vida particular. Y en ese sentido era importante rescatar esa memoria emotiva, esa perspectiva desde los sujetos de la experiencia que se encuentran en los territorios. Y para eso era necesario tener una curatoría amplia, diversa, heterogénea, que permita facilitar este tipo de diálogo. Y justamente con eso hemos podido conformar esta muestra, ¿no?, de 120 participantes, pero que participa también de una convocatoria aún mayor de la 9ª Semana de la Educación Artística, donde todas y todos los ciudadanos están invitados a enviar sus cartas, a participar en el hito nacional de arte correo y arte postal. Y en ese sentido, si bien este es un proyecto que se circunscribe a una cantidad de tiempo determinada y a 120 agentes particulares, en realidad es una convocatoria abierta a todo el país a reflexionar sobre la vocación artística que queremos para nuestro futuro.
Excelente. Bueno, conversamos con Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile, a propósito de este Foro Nacional de Educación Artística que se está realizando, y hablábamos entonces de esto, de sus actividades y de quienes están conformándolos. Para cerrar, Nicolás, quisiera que nos contaras respecto a las expectativas que tienen de los resultados. Y por supuesto es difícil no hacer la conexión entre el foro que ustedes están haciendo y lo que está pasando con la Convención Constitucional. Entonces, hablemos un poco de también cómo pretenden que dialoguen, ¿cierto?, estos dos espacios de levantamiento de experiencias y de propuestas para este nuevo Chile que queremos construir. Bueno, así es. La verdad es que los tiempos constituyentes que caracterizan a nuestro país el día de hoy afectan directamente la labor de Naciones Unidas en general y en particular de la UNESCO. Y es inevitable que el público y las personas que participen encuentren un símil, ¿no?, entre este tipo de espacio y la convención. Primero, identifiquemos las diferencias. Este foro no aspira a tomar decisiones y a forjar un documento como con las implicancias que tiene una Carta Magna, ¿no? Este es un espacio de reflexión, de escucha, de conversación y finalmente de elaboración de propuestas, evidentemente, para tomadores de decisión, pero que van orientados a los directores de nuestras escuelas, que están orientados a los directores y directoras de jardines infantiles, de centros culturales, a los coordinadores y gestores detrás de los festivales artísticos y culturales, ¿no? A los tomadores de decisiones en diferentes niveles. Y evidentemente que las y los constituyentes también cumplen un rol de toma de decisiones y esperamos que este tipo de documento que nosotros finalmente esperamos publicar a fines de este año pueda también insumar a la discusión constituyente, pero no solo, y no está orientado solamente a la discusión constituyente, sino a la micropolítica que ocurre en los diferentes espacios culturales y educativos del país. En general, los tipos de conversaciones como la constituyente están pensando un país en su conjunto y están tratando de pensar una estrategia de largo plazo. Y en ese sentido esperamos que este tipo de documentos pueda ser un insumo, como muchos otros, para esa toma de decisiones y para ese diseño de estrategia. Bueno, claro, y además de alguna manera es ahorrarle trabajo a la convención que tiene su cabeza puesta en 1500 cosas y decirle, mire, esto nosotros ya lo pensamos, esto es lo que nosotros rescatamos, aquí está la experiencia, tómenla como una consideración, como tú decías, Nicolás, como un insumo. Una cosa solamente, Antonella, decir que aquí hay algo relevante. Cuando nosotros pensamos en la educación artística o la relación entre educación y cultura, estamos entendiendo dos cosas: que la educación es un derecho, que la cultura también es un derecho, y que la educación es una práctica cultural. Y en ese sentido, cuando nosotros comprendemos lo anterior, es necesario que sostengamos este tipo de discusiones. Y en ese sentido, pensar la educación artística es sin ninguna duda pensar también una Carta Magna donde se garanticen los derechos a la cultura y los derechos a la educación como garantías constitucionales universales para todos y todas. Absolutamente, y no estamos hablando de conceptos así como alejados, estamos hablando de el corazón de la democracia, poder pensar críticamente, poder pensarnos, poder tener herramientas para construirnos socialmente, eso todo tiene que ver con educación y con cultura, así que estamos ahí en el centro. Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile, muchas gracias nuevamente por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Antonella, un placer estar con ustedes, que estén muy bien. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy. Muchísimas gracias a Manuel Silva, que está ahí en la puesta al Facebook, a la gente que nos estaba escuchando en Facebook, que estaba comentando, a Marianela, a Eduardo, a Pilar. Muchas gracias por estar ahí y a toda la gente que está ahí, que va a ver el programa después, porque eso también pasa mucho. Les damos ahí un saludo a toda la gente que escucha el podcast o que ve el registro de Facebook con posterioridad. Volvemos también mañana con Camila desde la Radio Universidad de Chile y con nuestra fantástica productora Tania González. Nos encontramos entonces, que estén muy bien. Chao.